Occidente tembló. Lavrov dejó en claro que la ONU, bajo el control occidental, ha fallado en su misión de garantizar un equilibrio justo en el escenario internacional. Con más de 60 años de bloqueos contra países como Cuba y conflictos enternizados, la organización ha sido cómplice de los abusos de poder por parte de un pequeño grupo de naciones. Pero el BRICS ha surgido como el contrapeso que desafía esta hegemonía. Lavrov asegura que este bloque está listo para tomar las riendas de la diplomacia global, ofreciendo un nuevo orden basado en la justicia y la cooperación real entre las naciones. El canciller ruso Sergei Lavrov no dejó espacio para dudas. La ONU, bajo el yugo de Occidente, ha perdido su neutralidad en el escenario global. Según Lavrov, Washington ha distorsionado los ideales de la organización utilizando sanciones y maniobrando las decisiones para asegurar su control global. Además, destacó que el verdadero contrapeso a este sistema viciado se encuentra en el BRICS, un bloque que, según él, representa el futuro de las relaciones internacionales. Lavrov no se contuvo al señalar cómo Estados Unidos han dominado las instituciones internacionales, incluyendo la ONU, creando un sistema injusto que solo beneficia a las potencias occidentales. Según él, los países del BRICS, que representan una porción significativa de la economía y la población global, tienen una posición única para proponer una alternativa más justa y verdaderamente multilateral. Durante su intervención, Lavrov insistió en que Rusia sigue firme en su compromiso con los principios fundacionales de la Carta de la ONU, aunque denunció que Occidente ha traicionado dichos principios, utilizando a la organización como herramienta para justificar intervenciones militares ilegítimas y sanciones abusivas. El BRICS está listo para encabezar un cambio hacia un orden internacional justo, afirmó con seguridad. El ministro de Exteriores ruso también arremetió contra el creciente odio hacia Rusia en Occidente, describiendo los ataques contra su país como parte de una estrategia para eliminar la influencia rusa en el escenario mundial. Lavrov acusó a Estados Unidos de intentar acabar con Rusia no solo en el campo militar, sino también en lo cultural, mediante sanciones y el bloqueo de su narrativa en los medios internacionales. Uno de los momentos claves de su discurso fue cuando criticó abiertamente a la Corte Penal Internacional, calificándola de un simple peón en manos de las potencias occidentales. La reciente orden de arresto contra el presidente Putin, dijo Lavrov, es la prueba más evidente de cómo la CPI ha sido convertida en un arma para atacar a aquellos líderes que se atreven a desafiar el status quo impuesto por Occidente. Lavrov también abordó el tema de Ucrania, justificando la operación militar rusa como un acto legítimo de defensa. Aseguró que la intervención de Rusia está completamente respaldada por el artículo 51 de la Carta de la ONU, que consagra el derecho a la autodefensa cuando la seguridad de una nación se ve amenazada. En contraste, criticó duramente la gestión de la ONU en el conflicto, alegando que la organización ha actuado más como un títere bajo la presión de Estados Unidos y sus aliados, en lugar de buscar una solución negociada y equilibrada. La ONU ya no puede ser vista como un árbitro imparcial en los conflictos internacionales, sentenció Lavrov con determinación. Finalmente, Lavrov resaltó al BRICS como el verdadero contrapeso en el panorama internacional. Subrayó que las economías emergentes que conforman este bloque tienen el potencial de instaurar un sistema global más equilibrado, donde cada nación, grande o pequeña, tenga un lugar y una voz en las decisiones que afectan a la comunidad internacional. En palabras de Lavrov, el BRICS se erige como la vía ideal para transformar un sistema internacional que ha sido monopolizado por las potencias occidentales. Estamos decididos a crear un mundo multipolar donde ninguna nación
pueda dictar las reglas a las demás a través de la coerción militar o económica, afirmó con firmeza el ministro. Lavrov lanzó duras críticas hacia el sistema financiero global bajo el control de Occidente, acusando al FMI y al Banco Mundial de ser meras herramientas de dominación económica. Según él, el BRICS está preparado para presentar una verdadera alternativa a estas instituciones con la creación de sus propios mecanismos financieros. El éxito económico de los países BRICS, según Lavrov, es una clara evidencia de que la multipolaridad es alcanzable. A su juicio, estos países han demostrado que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible no dependen en absoluto de la intervención de Occidente. El destino de la economía global está en nuestras manos, aseguró con convicción. Más allá de ser una crítica contra Occidente, el discurso de Lavrov fue un llamado urgente a la acción para las naciones BRICS. Invitó a los líderes a asumir un papel protagónico en la reforma del sistema internacional, asegurando que el nuevo orden global sea más equitativo e inclusivo. Todo esto en la antesala de la esperada cumbre del BRICS en Kazán, Rusia. El mensaje de Lavrov no dejó espacio para dudas. Si la ONU no logra reformar para representar a todas las naciones de manera justa, el BRICS está más que listo para ocupar su lugar. Según él, este bloque no solo tiene la capacidad, sino también la determinación para convertirse en un nuevo centro de la diplomacia mundial. Bajo el liderazgo del BRICS, Lavrov vislumbra un futuro en el que las decisiones internacionales no sean dictadas por un pequeño grupo de naciones poderosas, sino por una comunidad global que represente verdaderamente los intereses de todos. El mundo no puede seguir siendo regido por las reglas de una sola nación, afirmó rotundamente. Asimismo, Lavrov destacó la importancia de reforzar las alianzas dentro del BRICS para resistir la presión constante de Occidente. En su opinión, estas alianzas son fundamentales para preservar la soberbia e independencia de los países de desarrollo frente a la hegemonía occidental. Las palabras de Lavrov también pusieron en evidencia las fallas sistémicas de la ONU, que ha demostrado su incapacidad para abordar algunos de los conflictos más prolongados del mundo. Un ejemplo claro es la ocupación de Palestina, donde décadas de resoluciones han sido ignoradas, mientras las potencias occidentales continúan respaldando a Israel, dejando a la ONU prácticamente impotente. Este patrón de fracaso no se limita solo al conflicto en Palestina. Durante más de 60 años, Cuba ha estado sometida a un implacable bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, que a pesar de las repetidas condenas en la Asamblea General de la ONU, sigue vigente. Las resoluciones internacionales han sido ignoradas una y otra vez, lo que pone de manifiesto cómo la ONU, lejos de ser imparcial, permite que los intereses de una sola nación prevalezcan sobre los principios de justicia y derecho internacional. La falta de acción de la ONU también queda expuesta en otros conflictos no resueltos, como el de Sahara Occidental o la situación de los kurdos. En cada uno de estos casos, los pueblos han sido abandonados a su suerte, mientras las grandes potencias siguen tomando decisiones que perpetúan el actual orden injusto. Esto pone en evidencia un problema estructural. Las naciones más poderosas continúan ejerciendo un control excesivo sobre las decisiones que afectan a todo el mundo. Otro claro ejemplo de la desproporción de poder en la ONU se ve en la composición del Consejo de Seguridad. Mientras que Estados Unidos y sus aliados europeos gozan de una enorme influencia, regiones enteras como África y América Latina están significativamente sobrerepresentadas. Como resultado, las resoluciones de la ONU rara vez reflejan los intereses de la mayoría de la humanidad, inclinándose en favor de un pequeño grupo de naciones con poder de veto.
Frente a esta realidad, el BRICS ha emergido como una opción que podría romper el monopolio occidental en los asuntos internacionales. Con potencias emergentes como China, India y Brasil a la cabeza y con una clara postura de confrontación hacia la hegemonía estadounidense, el BRICS ofrece un espacio donde las naciones puedan debatir y cooperar sin las imposiciones de Occidente. Este bloque tiene todo el potencial para reemplazar a la ONU como el principal foro de cooperación global. Actualmente, la ONU atraviesa una grave crisis de legitimidad. Su incapacidad para prevenir o detener conflictos y su complacencia frente a las violaciones cometidas por países poderosos como Estados Unidos han erosionado su papel como árbitro imparcial. A este ritmo, parece inevitable que el BRICS se convierta en el nuevo epicentro de la diplomacia y la resolución de conflictos en el escenario internacional. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Está la ONU condenada a perder relevancia en el siglo XXI? Con el BRICS ganando cada vez más influencia y con el creciente descontento de muchas naciones sobre cómo toman las decisiones en la ONU, el futuro de la organización está en duda. Sin una reforma profunda, la ONU corre el riesgo de convertirse en un simple instrumento de poder occidental, en lugar de un foro auténtico para la paz y el diálogo global. Mientras tanto, el BRICS sigue fortaleciéndose como una alternativa real para los países que buscan un sistema internacional más justo. A medida que más naciones se cuestionan el papel de la ONU y buscan opciones fuera de las instituciones controladas por Occidente, el BRICS podría consolidarse como el núcleo de una nueva era de cooperación multilateral en la que todas las voces sean escuchadas y respetadas. La batalla por la reconfiguración del orden internacional está lejos de concluir. Mientras Occidente se aferra a su dominio a través de la ONU y otras instituciones, el BRICS y otros bloques emergentes seguirán empujando por un cambio. La pregunta ahora es si la ONU logrará adaptarse a esta nueva realidad o si será superada por nuevas alianzas globales que prometen un futuro más equitativo y equilibrado.